Buenas noches, somos Miguel Ángel Torres y Mayra Alejandra Zambrano. Vamos a hablar sobre el caso número 7 para la liquidación laboral. Tenemos el caso de Juan Sebastián Parra, él es un asesor comercial de productos agroindustriales de la comerciadora El Éxito del Campo SAS. Juan Sebastián inició sus labores el 2 de noviembre del 2020 y terminó el 18 de marzo del 2024 a causa de un despido, aduciendo a un bajo rendimiento, una pérdida de confianza y pues a causa también de una discusión que tuvo con un cliente estratégico. El salario de Juan Sebastián era 2.950.000, tenía una comisión variable del 10% sobre las ventas efectivas y pues tiene un rubro sobre horas extras en cuanto a 6 horas extras diurnas, 4 horas nocturnas festivas y 2 dominicales diurnas. Entonces, el cálculo como tal, en cuanto al tiempo, el tiempo laborado fue de 3 años, 4 meses, 16 días, en total 1.233 días. Iniciando el tema de la liquidación, vamos, en este caso, como hay una aparente, pues no hay ventas efectivas, entonces no vamos a tomar la variable del 10%, es decir, vamos a hacer la liquidación sobre el salario neto, que son los 2.950.000. Para iniciar la liquidación, entonces tenemos en cuenta, pues, en primer lugar, el salario de los 18 días laborados, de acuerdo, entendiendo que pues él salió el 18 de marzo del 2024. Entonces, por esos 18 días laborados, nosotros hicimos una división del salario básico, que son los 2.950.000, entre los 30 días del mes, por los 18 días laborados, que da un total de 1.770.000. En cuanto a las horas extras, se dividió el valor también básico del salario como tal, el salario básico, dividido el número de horas mensuales, que da un total de 12.291 pesos. Al liquidar las horas extras diurnas, que son 6, el recargo es del 25%, es decir, le vamos a agregar el 25% a esos 12.291, lo multiplicamos por 6 y eso nos da 92.187 pesos. De esa misma forma, vamos a hacer el ejercicio con las horas nocturnas festivas, que son 4, y ese recargo va al 150%, de acuerdo a que es el 75% festivo y 75% nocturno. De esta manera, el cálculo de estas horas extras da de 122.916 pesos. Y en cuanto a las horas extras dominicales diurnas, tenemos el recargo del 100%, el cual es el 75% dominical más el 25% de la hora extra, que en este cálculo nos da 49.166 pesos, de tal forma que al sumar todas estas horas nos da un total de 264.271 pesos. En cuanto a las cesantías, entonces tenemos, entendiendo que las cesantías es un salario por año, entonces la fórmula pues la vamos a trabajar sobre los 78 días trabajados del año, entendiendo que para el año 2020, 21, 22 y 23 la empresa consignó las cesantías a su fondo de cesantías. Entonces, la liquidación como tal la efectuamos a partir del 1 de enero hasta el 18 de marzo, son 78 días, y eso lo dividimos por los 360 del año, es decir, que la liquidación como tal de las cesantías por ese periodo que transcurrió fue de 639.166 pesos. De igual manera, se hace el cálculo de los intereses de cesantías, entendiendo que sobre ese valor de cesantías hay unos intereses del 12%. Es decir, es el valor de cesantías por los días trabajados por el 12%, dividido en los 360 días del año, nos da 16.618 pesos. En cuanto a la prima de servicios, entonces, de igual manera, tenemos entendiendo que el periodo a liquidar es el proporcional entre enero a junio del 2024, es decir, hasta marzo, que son los mismos 78 días, debido a que los anteriores pues son primas que ya han sido canceladas en su momento. Entonces, el salario básico, los 2.950.000 por los 78 días, dividido en los 360 del año, nos da 639.167 pesos para el total de la prima. Bueno, tenemos las vacaciones. Estas vacaciones son proporcionales pendientes. Nos dice el caso que Juan disfrutó 2 periodos de vacaciones completos, lo que corresponde pues, a 30 días de vacaciones. El cálculo que se hace los días trabajados, dividido 360 por los 15 días. Esto nos da un total de 51.3 días de vacaciones totales. Se le resta a esos 51 días los 30 días pues, que disfrutó en los 2 periodos, entonces quedaría un total de 21.3 días, es decir, pues 21 días. Pues haríamos el cálculo del valor de las vacaciones sobre el salario que tenía, 2.950.000 dividido en 30 por los 21, nos da un total de 2.065.000 pesos. Sí. Entonces tenemos acá el resumen de las prestaciones sociales. Podemos pues ver
los valores liquidados que le corresponden al trabajador Juan Sebastián por concepto pues, de prestaciones sociales y salarios pendientes. Tenemos un salario pendiente de 1.770.000 que corresponde a los 18 días trabajados en marzo por el valor por ese valor. Tenemos las horas extra, la cual pues, se calculó de un total de 264 pesos, que pues, como vimos en la diapositiva anterior incluía horas nocturnas, nocturnas festivas y dominicanas diurnas. Está también las cesantías, las cuales pues es el valor proporcional para el último periodo de los 78 días, es decir que nos dio 639.177 pesos. Tenemos los intereses de las cesantías, que son el 12% sobre el valor de esas cesantías, que son 16.618 pesos. Tenemos la prima de servicios, que está en proporción también a los 78 días de este primer semestre, del 2024, que nos dio un total de 639.167, y las vacaciones también proporcionales a lo que se trabajó y a lo que el trabajador, las vacaciones que disfrutó, fueron un total de 21 días pendientes, lo que equivale a 2.065.000 pesos. Siguiente. Tenemos el análisis de la naturaleza del despido. Pues lo importante acá en este caso pues, es determinar si existió una justa causa para el despido, según pues, lo estipulado en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. El empleador pues, presentó dos argumentos. El primero pues, fue bajo rendimiento, alegando pues, que Juan no alcanzó las metas en 3 meses consecutivos. El segundo pues, es la pérdida de confianza debido a una discusión pues, con un cliente. Nos dice pues, también que jurídicamente el empleador intentaría basarse pues, en las causales, el A2, que es el deficiente de rendimiento, y el A6, que es la violación grave de obligaciones. Bueno, tenemos como conclusión, tras analizar el caso, que no existe una justa causa demostrable. No hay por qué llegamos a esa conclusión, porque no hay prueba del requerimiento previo. El artículo pues, 62 exige que para alegar bajo rendimiento se debe haber notificado al trabajador y dado un plazo razonable para mejorar. No hay, digamos, ninguna constancia que esto pues, ocurriera. El segundo pues, es la existencia de causas ajenas. Juan pues, pudo demostrar que la baja en ventas no fue por su gestión, sino pues, por sus problemas logísticos y también de desabastecimiento de inventario. También tenemos como tercero la falta del debido proceso. Pues una discusión con un cliente no es automáticamente una justa causa, y no se demostró que fuera una falta grave. No hay alguna evidencia de un proceso disciplinario previo. Siguiente. Tenemos una indemnización por despido injustificado. Según pues, nuestra conclusión, dado que pues, el despido fue injustificado, el trabajador pues, tenía un contrato a término indefinido, le corresponde una indemnización según el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Lo primero es verificar qué fórmula aplica. El salario mínimo pues, en ese momento era de 1.300.000. En el 2024 tiene 10 salarios mínimos, que serían 13 millones. El salario de Juan pues, era de 2.950, por lo tanto pues, es inferior a 10 salarios mínimos vigentes. Esto significa que debemos pues, usar la fórmula de 30 días de salario por el primer año y 20 días por cada año siguiente. Bueno, tenemos el cálculo de la indemnización. Pues aplicamos la fórmula que acabamos de ver. El primer año pues, le corresponden a los 30 días de salario. Los años siguientes, el 20 días por los 30 años, lo que da pues, 60 días. Pues la proporción también que tenemos del año incompleto, que son los 137 días adicionales, que se calculan dividiendo esos 137 sobre 360 por los 20 días, lo que pues da 7.61 días, que se aproximan a 8 días. El total de días a indemnizar es la suma de estos valores, serían en total 98 días, y el valor de la indemnización sería el salario que tenía el trabajador dividido en 30 por los 98 días. Esto nos da un total de 9.636.667 pesos. Tenemos la liquidación total.
Esta pues nos muestra el consolidado ya final. Tomamos pues el subtotal de prestaciones sociales y salarios que calculamos previamente, que fue de 5.394.223 pesos, y le sumamos la indemnización por despido injustificado que acabamos de calcular. Está en 9.636.667 para un total a pagar al trabajador de 15.030.890 pesos. Tenemos por último las recomendaciones legales. El caso pues, nos permite dar unas recomendaciones legales para ambas partes, para el trabajador como tanto para el empleador. Para el trabajador pues que debe presentar una reclamación formal al empleador. También pues si no hay acuerdo debe mandar ante un juez laboral. Pues es también importante que reúna todas las pruebas de los problemas logísticos y solucione pues, los documentos que prueben que nunca hubo un requerimiento formal para mejorar su rendimiento. Para el empleador debe pues, revisar si tiene la documentación para soportar la justa causa. En ese caso vimos pues, que no la tenía. Se le recomienda pues, hacer un concilio o evaluarlo, pues ya que ir a juicio probablemente pues, le saldrá más costoso y podría ser condenado a pagar de costes adicionales. Muchas gracias.